Dile, no dejaremos de cantar. Dile, no dejaremos de adorar, Señor. Dile, sí. No dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar. Dile, Señor, toma tu lugar en mi corazón. Toma tu lugar en mi corazón. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar. Vamos, que se escuche la voz. Que se escuche la voz. No dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar. Vamos, que se vuelva un clamor. Que se vuelva un clamor. Dile, Señor. No dejaremos de ¿Por qué no permites que el cielo escuche tu voz? Vamos, sin instrumentos. Que el cielo hoy se complazca de tu adoración. Que el cielo hoy se una. Y que los ángeles digan, tenemos que hacer silencio porque allá abajo hay alguien que le está adorando. Dile, no dejaremos de cantar, Señor. Dile, que se escuche un clamor, que se escuche un estremecimiento. Que tu adoración abra los cielos. Dile, no dejaremos de cantar, Señor. No dejaremos de cantar hasta que tú vengas y tomes tu lugar. Dile, No dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar. Señor Jesús, no dejaremos de cantar, no dejaremos de adorar hasta que tomes tu lugar. vamos, que se escuche tu voz, que se escuche tu voz. Dale un fuerte aplauso a Jesús. ¿Cuántos pueden dar un fuerte grito de júbilo? ¿Cuántos tienen victoria en Jesús? ¿Cuánto Jesús le ha dado alegría, le ha dado un conocido en su nombre? Y con esa misma alegría, con ese mismo gozo, saluda al que está a su lado. Dígale, Jesús te ama y yo también. Dígale, bienvenido a Jóvenes en Fuego. Eres muy especial para mí y para Jesús. Saluda a la persona que está a su lado. Dele una sonrisa. ¿Cuántos jóvenes están alegres? ¿Cuántos jóvenes vinieron a buscar una palabra de Dios? Nosotros estamos creyendo porque
Jesús levanta una generación de jóvenes de la palabra de Dios. Y vamos a hacerlo lo que tengamos a la mano. Vamos a hacer todo lo posiblemente nosotros para poder instruirle, para poder capacitarlos a ustedes con la palabra de verdad, con la palabra que verdaderamente nos hace libre. Y hoy meditaba y decía, Señor, ya hay jóvenes que tienen tiempo con nosotros, ya hay jóvenes que han sido perseverantes, han sido constantes, han sido persistentes, han crecido con Jeff, han crecido con la serie que le hemos dado, pero como que le hace falta un instrumento que es lo más importante, que es la palabra de Dios. Y estamos comprometidos a poderle instruir en todo lo que tengamos a nuestro alcance para siempre poder contribuir con su crecimiento espiritual a través de la palabra de Dios. ¿Cuántos jóvenes quieren crecer en la palabra de Dios? Y estamos continuando con la enseñanza que dimos el viernes pasado acerca del poder de la palabra. Dígale que está a su lado, el poder de la palabra. Dígale que está a su otro lado, el poder de la palabra. Y hablamos muchas cosas acerca de lo que hace la palabra de Dios, cómo la palabra hace que nosotros podamos nacer, nos hace conscientes del poder que tiene, cómo podemos utilizar con nuestra boca la palabra de Dios, cómo muchas cosas la palabra hace en nuestra vida. Y hoy vamos a continuar, sería la segunda parte de la enseñanza del poder de la palabra de Dios. Y hablaba en domingo con papá acerca de que hay jóvenes que están siendo influidos directamente con las enseñanzas del mundo a través de las cosas que están sucediendo, de los conceptos, hay una proliferación acerca del no creer en Dios, de ser agnóstico, de ser ateo. Y papá me decía, tienes que instruir al joven, pero tienes que darle argumentos. Tienes que darle muchos argumentos de la palabra de Dios para que ellos puedan tener argumentos a cómo resistir los ataques del enemigo, a cómo resistir acerca de estos conceptos que vienen y pueden inundar la mente de un joven que quizás no pueda comprender la palabra, no entiende acerca del poder de la palabra. Así que estamos comprometidos a instruirlos a ustedes a que puedan entender que hay poder en la palabra de Dios. Yo creo que usted me acompaña a Primera de Juan 2:14, y si puede hacer silencio, si puede concentrarse acerca de lo que vamos a hablar, por favor, cada verso, si puede, anótelo, cada verso, si puede, memorícelo, escríbalo, apúntelo, repáselo, cuando llegue a su casa, vuélvalo a leer, léalo en diferentes versiones, léalo de atrás para adelante, de adelante para atrás, métase en la palabra de Dios, porque es necesario que nosotros como jóvenes tengamos un fundamento que es la palabra de Dios. Así que por favor, si puede prestar más atención, si puede prestar atención con sus oídos, con su espíritu, para poder usted recibir la palabra de Dios. Primera de Juan 2:14 nos dice una verdad muy importante acerca de los jóvenes. Creo que hemos podido hablar acerca de este versículo en otras ocasiones, en otros contextos, pero hoy vamos a utilizarlo. Y vamos a hablar que la palabra de Dios nos da victoria. Tenemos victoria por la palabra de Dios. Dice Primera de Juan 2:14, dice, os escribo a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Sigue diciendo, os escribo a vosotros, ¿qué? Jóvenes. ¿Cuántos son jóvenes aquí? Que la palabra te está escribiendo acerca de ti. Dice, os escribo a vosotros, jóvenes, porque dice algo que quizá puede ser una declaración a futuro, pero tú tienes que agarrarte acerca de lo que la palabra de Dios dice de ti. Por eso muchas veces no tenemos nosotros que oír lo que las demás personas dicen, sino oír lo que ya dijo la palabra de Dios acerca de nosotros. Tú puedes hacer todo lo que la palabra dice que tú puedes hacer. Tú puedes creer todo lo que la palabra dice que tú puedes creer. Tú vas a recibir todo lo que la palabra dice que tú puedes obtener. Tú tienes que confiar en lo que dice la palabra de Dios. Dice, os escribo a vosotros, jóvenes. Porque dice, porque sois fuertes. Pero
¿Dónde radica esa fortaleza que la palabra de Dios dice que está en nosotros los jóvenes? Dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. O sea que la palabra de Dios, cuando permanece en nosotros, nos da la capacidad, la habilidad de poder hacer fuertes en la palabra, fuertes en Dios. Dice, y la palabra de Dios permanece en vosotros. Y dice que esa palabra tiene una consecuencia al permanecer en nosotros. Dice, y habéis vencido al maligno. Fíjese que primero declara lo que somos, después nos dice cómo somos eso, que la palabra dice que podemos hacer, y después nos dice la consecuencia, porque somos fuertes, porque la palabra de Dios permanece en nosotros, y entonces pues habéis vencido al maligno. ¿Cuántos quieren vencer al maligno? La palabra, tienes que permitir que la palabra de Dios permanezca en ti. Y esa palabra te va a fortalecer día con día. No es que hoy tú la lees y te puede fortalecer en un momento y ya tú eres fuerte para toda la vida. No. Tú tienes que permanecer. O sea, esa palabra permanecer es que todos los días, constantemente, consecutivamente, continuamente, persistentemente, como así tú estudias algo, como te dedicas a algo, como te dedicas a buscar algo, así todos los días tienes que permanecer en la palabra de Dios para que ella te haga fuerte, para que entonces pueda vencer al maligno. Ahora, la perfecta voluntad de Dios, óigame bien, la perfecta voluntad de Dios es que cada joven viva una vida de poder, éxito y victoria. Voy a repetir eso, la perfecta, o sea, dentro de la voluntad de Dios está que un joven pueda vivir una vida de poder, de éxito y de victoria. La Biblia nos asegura que todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Se recuerdan que hablamos de que la palabra nos hace nacer? Esta victoria viene por medio de la fe, pero recordemos que la fe siempre viene por medio de la palabra de Dios. Tu nivel de victoria está determinado por tu nivel de palabra. O sea, si hay un joven que está fracasando, quiere decir que no hay palabra. Ahora, la victoria está en la palabra de Dios. Diga conmigo, la victoria está en la palabra de Dios. Lo primero que la palabra de Dios hace acerca de lo que estamos hablando hoy de la victoria en la palabra de Dios, la palabra nos hace conscientes de nuestra herencia. No hay nada peor que un joven que sea heredero que no conozca lo que va a heredar. Dice que la Biblia dice, por eso la Biblia hay que leerla y hay que disfrutarla y hay que poderla leer con detenimiento y comprenderla y decirle al Espíritu Santo, revélame lo que está escrito. Dice que aunque el heredero es niño, no difiere del esclavo, porque todavía es niño. Entonces, muchos jóvenes no conocen su herencia espiritual, su herencia a través de la palabra de Dios, porque todavía desconocen de qué heredaron. ¿Cuál es nuestra herencia? ¿Qué es lo que nos pertenece legalmente? Y hoy hablaba con mi hermano acerca de un amigo de mi hermano que dice que el papá se murió y el papá era prácticamente millonario porque era dueño de la Estrella Azul. Y el papá se murió, pero dejó un testamento y parece como que la madrastra no quiere darle lo que le corresponde al joven. Pero el papá dejó un testamento. Entonces ahora ellos tienen que ir donde los abogados para que legalmente ella le haga hacer llegar, aunque ella no quiere, lo que les corresponde, porque él es hijo legítimo de quien murió. Tú y yo somos hijos de Dios. Y ya el testador o al que hizo testamento murió para que tú y yo tuviéramos herencia. Y esa muerte fue muerte de cruz, por lo cual ya Él derramó su sangre y nos corresponde legalmente lo que nos pertenece. Pero hay muchos jóvenes como que no conocen que legalmente les pertenece sanidad, o que les pertenece restauración, o que les pertenece, no quiero decir de una manera así, pero que pertenecen o que pueden llegar a ser prósperos en su vida. Ahora, mira lo que dice Hechos 20:32. Hechos 20:32 dice que ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia,
que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santos. Hechos 20:32. Mire en otra versión lo que dice: ahora los encomiendo a Dios. Una versión más entendible dice: y al mensaje de su generoso amor, el cual puede fortalecerlos y darles la herencia que Dios le ha dado a todos los que Él ha hecho formar parte de su pueblo santo. O sea, la palabra de Dios te va a hacer consciente de la herencia que legalmente te corresponde como hijo de Dios. Nuestra herencia espiritual consiste de todas las promesas de la Biblia. Tú y yo tenemos que leer nuestro testamento, que es la palabra de Dios. Y tú y yo tenemos que leer lo que el testamento dice acerca de lo que nosotros estamos heredando, que nos pertenece legalmente. Tú no tienes que mendigar sanidad. Tú no tienes que mendigar prosperidad, porque dice la Biblia que Él se complace en la prosperidad de su siervo. O sea, Dios se complace prosperando a alguien. Por lo tanto, no tienes que hacer nada. Señor, por favor. No. Claro, como hijo que soy tuyo, voy delante de ti reconociendo, Señor, que no puedo hacer nada con mis fuerzas, pero mi herencia me corresponde porque ya Jesús derramó su sangre y yo vengo a reclamar lo que es mío en el nombre de Jesús. Así se reclama una promesa, con firmeza, con gallardía, no como que eres un pordiosero, como que eres alguien que no lo merece, no, ya tú eres acepto en el amado, ya Jesús te aceptó, Dios te aceptó como si fuera el mismo Jesús. Así que mientras estudiemos la palabra y el Espíritu Santo nos revela cómo cada una de ellas nos pertenece y nos ayuda a no tener una vida cristiana más fructífera. Mire lo que dice 2 de Pedro 1:3. 2 de Pedro 1:3 dice: como todas las cosas pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. O sea, todo lo que pertenece a la vida y a la piedad de Dios, dice que ya nos han sido dadas. Solamente falta alguien que la reciba y que entienda que ya Dios te dio lo que Él prometió. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. ¿Mediante qué? El conocimiento. O sea, si tú desconoces de lo que se te fue dado, no puedes recibir lo que Dios te prometió. Voy a repetir eso. Si tú desconoces lo que se te fue dado, no puedes recibir lo que Dios te prometió. Por eso dice que como todas las cosas que pertenecen a la vida y la piedad ya nos han sido dadas, pero mediante el conocimiento de ¿qué? De aquel que nos llamó por su gracia, por su gloria y excelencia. O sea, tú tienes que conocer quién fue el que te llamó, quién es el que te prometió y qué es lo que contiene la promesa. Entonces tú, conociendo eso, puedes ir delante de Dios y reclamar lo que te pertenece por derecho legal. Mira lo que dice otra versión, en la misma otra versión dice: con su poder divino Jesús nos da todo lo que necesitamos para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo que tenemos, porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y por su excelencia. Ahora, te dije que la palabra nos da conciencia, nos hace conscientes de nuestra herencia. Segundo, la palabra nos sana. Y es aquí donde muchos jóvenes tienen que comenzar a practicar lo que la palabra dice. Y hablaba con alguien en la semana que iba a ir al doctor o que iba a hacer algo. Y yo le dije: ¿por qué tú no consideras primeramente ir a donde el doctor por excelencia que se llama Jesús? O sea, siempre consideramos, y no hay nada de malo, porque cuando se requiere, cuando llega el punto de que ya tengo que ir al doctor, voy al doctor y me someto a los medicamentos, me someto a lo que dice un doctor. Pero primeramente yo acudo al doctor por excelencia que se llama Jesús. Tienes un dolor de cabeza, antes de meterte una Panadol o cualquier pastilla, en el nombre de Jesús yo reclamo la sanidad que me corresponde por derecho legal. Tú tienes que orar y que practicar lo que la Biblia dice en ti primero. Mucha gente dice: no, que yo quiero sanar a todo el mundo. Sí, pero no te puedes sanar de un dolor de cabeza. Entonces primero comienza a practicar la palabra en tu vida y tendrás fe para poder sanar a otro. Aplica la palabra en ti. Mira lo que dice Salmos 107:20.
Salmo 107, 20 dice, envió su palabra y lo sanó. Cuando tú tienes una enfermedad, tú dices, Señor, ya tú enviaste la palabra y yo recibo la sanidad en el nombre de Jesús. Porque la palabra es la que te sana. Dice que por sus llagas, tú no tienes que sufrir los padecimientos de una enfermedad. Cuando yo comienzo a padecer algo, yo digo, Señor, esto ya tú lo pagaste por mí. Yo no tengo que padecer esto porque ya tú pagaste en la cruz del Calvario. Por tus llagas, Señor, ya yo fui sanado. Y la enfermedad no puede resistir a lo que ya lo venció. La palabra de Dios. Estamos fundamentando nuestra vida en la palabra de Dios. Dice, envió su palabra y los sanó y los libró de su ruina. O sea, la palabra te puede librar de la ruina espiritual en la cual tú te encuentras. La palabra te puede sanar un dolor de cabeza, la palabra te puede sanar un dolor de oído, la palabra te puede sanar un dolor de estómago, lo que sea, la palabra te sana. Pero comienza a practicarla en ti. O sea, cualquier cosa que tú tengas. No, es que yo no fui hoy a Jóvenes en Fuego. Yo no fui hoy al Evangelio de Cambio porque me dolía la rodilla. Pero ¿qué pasó con la palabra de Dios? ¿Qué pasó con el poder que estamos predicando acerca de la palabra de Dios? El mismo poder que tiene al proclamar el amor de Jesús, el mismo poder que tienes que utilizar la palabra en tu vida. Muchas veces tenemos más poder para predicar la palabra que para aplicarla en nosotros. Voy a volver a repetir eso. Muchas veces tenemos más poderes para predicar la palabra que para aplicarla en nosotros. Y debería ser todo lo contrario. Tenemos que tener más confianza y poder en aplicar la palabra en nosotros y después podemos aplicar la palabra en otros. Entonces, para cada enfrentamiento, para cada circunstancia, para cada problema hay un versículo bíblico, hay una palabra de Dios, hay una promesa de Dios. Mire lo que dice Mateo 8:8. Y voy a leer unos apuntes. Dice, como el poder creativo de Dios está en la palabra, cuando ella es enviada con el poder del Espíritu Santo, puede corregir cualquier anormalidad en el funcionamiento de nuestro cuerpo físico. Mira lo que dijo el centurión en Mateo 8:8. Dice, el centurión le decía, Señor, por favor, ora por mi criado, por mi persona que está en la casa, que está enfermo. Y dice que Jesús le dijo, bueno, dime dónde está tu criado y yo voy a ir a tu casa para sanarlo. Y el criado tenía, el centurión tenía tanta fe. Y dice, respondiendo el centurión y dijo a Jesús, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. O sea, el criado tenía tanta fe que solamente necesitaba una palabra de Jesús para que el criado fuera sanado. Tú y yo solamente necesitamos una palabra de Jesús para ser sanado. Y esa palabra fue dada. Ya está escrita. Ya fue revelada. Está aquí en la Biblia. Y con esto con este comentario no voy a denigrar a nadie. Pero más que el toque de un hombre que pueda tener el poder o la unción o la capacidad de poder sanar a otro, la palabra es lo que él utiliza para poder sanar a otra persona. Entonces, si yo conozco la fuente de poder, ¿por qué voy a querer que alguien me masajee la cabeza o que el profeta me va a sanar o que el pastor me va a sanar o que esta persona? No. La palabra de Dios es gratuita, la regalan, tú la puedes comprar, tú la puedes leer. ¿Por qué esperar que alguien me toque cuando yo puedo tocar la palabra de Dios? Solamente di la palabra y mi criado sanará. Yo solamente necesito una palabra de Dios para ser sanado. Ya la palabra está escrita. Dice que Él nos ha dado el poder para hollar serpientes y escorpiones y para sanar toda enfermedad. Dice que los discípulos salían, los apóstoles salían y los demonios se sujetaban en su nombre y sanaban toda enfermedad. Dice que Jesús salía y predicaba y sanaba a todos los enfermos. O sea, si la palabra ya fue aplicada en Jesús y Jesús es la palabra, ¿por qué yo voy a necesitar otra cosa, otra alternativa, otra cosa que me sane cuando ya la palabra fue escrita, fue dada? Ya Dios habló que tú ibas a ser sanado antes que la enfermedad cayera en tu cuerpo.
Solamente tengo que yo pararme en el presente y decir, Padre, yo reclamo esa palabra que en el pasado tú dijiste, que los profetas escribieron y que los apóstoles escribieron. Yo recibo hoy, Señor, esa palabra en mi vida. Y puede que la enfermedad no se quiera ir una vez, pero tú tienes que proclamar, yo soy sano por la llaga de Jesús, yo fui sanado, Señor. Ya tú padeciste todo por mí. Mi enfermedad fue clavada en la cruz del Calvario. Mi padecimiento fue clavado en la cruz del Calvario. Ya Jesús murió por él, ya Jesús se sacrificó por él. Jesús derramó su sangre por mí. Solamente falta alguien que reclame lo que Jesús ya compró en la cruz del Calvario. Solamente di la palabra y mi criado sanará. ¿Qué fe tenía este centurión? Que solo dependía de una palabra de Jesús para ser sanado. Ahora, tercero, la palabra de Dios nos hace o nos da la capacidad de poder vencer al diablo. Óigame bien, el diablo no es que tú vas a vencer al diablo ahora, no. Es que ya el diablo fue vencido. Y tú tienes que tener una mente, no acerca de una denominación, no una mente marrata, no una mente de una iglesia, una mente del reino, una mente de la palabra de Dios. Si ya, ¿por qué yo voy a pelear con alguien que ya fue vencido? Pero hay gente que quieren como demostrar que ellos son poderosos y que ellos quieren vencer a la verdad. Yo no voy a pelear con Satanás, ya él fue vencido. Dice Jesús, yo vi a Satanás caer como un rayo del cielo. Entonces yo nada más me tengo que parar y decir, Satanás, tú fuiste vencido en la cruz del Calvario. Y yo ahora camino en esa verdad. Y nada puede contra mí porque yo estoy con Jesús y Jesús te venció. O sea, eso es diferente a tratar, Satanás, ven, yo te voy a vencer, quiero pelear contigo. En el nombre de Jesús y esta cosa, y el diablo se ríe porque ya lo dice, este no sabe lo que se le fue comprado en la cruz del Calvario. Está tratando de pelear con un ente espiritual que te puede vencer si tú desconoces lo que realmente eres. El diablo se alimenta del desconocimiento en la gente. El diablo se alimenta de la ignorancia en el cristiano. El diablo se alimenta de un joven que es débil, que no conoce lo que se le compró en la cruz del Calvario. Y cuando el diablo ve que el joven es ignorante acerca de la palabra de Dios, cuando el diablo ve que el joven desconoce el poder que está en él, el diablo dice, esto yo lo puedo vencer. Por eso dice la Biblia, por eso dice la Biblia, mi pueblo perece por falta de ¿qué? De conocimiento. ¿De conocer qué? La palabra de Dios. Entonces tenemos que tener la palabra en nosotros para poder vencer al enemigo. Miren, ya lo hemos leído varias veces, pero hay que recalcarlo. Jesús venció a Satanás con la palabra. Mateo 4:4 le respondió y dijo, escrito está, no solo de pan ni grano, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Mateo 4:4, cuando Jesús se enfrentó al diablo, oiga bien, él no utilizó ningún recurso fuera del alcance nuestro para vencerlo. O sea, él no usó sus atributos divinos, sino que lo venció como hombre para que tú y yo podamos vencer a Satanás en las mismas cualidades y habilidades que como hombre tenemos. Él venció al diablo confesando la palabra escrita. Esta es la victoria que ha vencido al mundo cuando tomamos la palabra de fe y se la aplicamos al problema y a las circunstancias. Todo espíritu demoníaco que está inspirado en esa situación tiene que huir a la autoridad de la palabra de Dios. Si tú experimentas un problema, no te hagas el fuerte para que las demás personas piensen que tú tienes mucha unción o que tienes mucho perdón. No, aplica la palabra y vénselo ya. Por ejemplo, si tú tienes un papá luchador que toda la vida ha luchado y que es el mayor luchador de tu país o de tu región o del continente, y alguien se quiere enfrentar contigo, ¿para qué te vas a hacer el fuerte si tienes un papá que es luchador? Es lo mismo que sucede acerca de la palabra de Dios. Ya la palabra venció al enemigo, pero queremos hacernos los héroes, y cuando nos queremos hacer los héroes fracasamos porque no tenemos el poder que tiene la palabra de Dios cuando se aplica el problema. Así que si tú tienes a alguien que ya venció al diablo, cuando el diablo venga de ti y dice, no, yo no voy a pelear contigo, Jesús, te doy el lugar para que tú pelees con él. Cuando el diablo ve a Jesús, el diablo corre. Es una vida
más fácil de vivirla. Y yo te lo puedo decir por experiencia, porque yo venía de una iglesia donde las cosas las hacían peleando con Satanás. Y no podía ocurrir nada si no atábamos al diablo. No podía ocurrir nada si los principados no eran atados y los demonios se revolcaban y las cosas no. Cuando yo aprendí esto que papá me enseñó y que sigue enseñando, que es acerca de la palabra de Dios, no es acerca de lo que yo pueda hacer, sino acerca de la palabra de Dios. Mire lo que dice Marcos 11:23, dice, porque de cierto digo que cualquiera que dijere a este monte, mira lo que dice cualquiera, no dice los cristianos, los que tienen fe. La Biblia dice que cualquiera que dijera a este monte, pero vienen los requerimientos. ¿Qué es cualquiera? Dice, quítate y échate en el mar. Y dice, no dudare en su corazón. Viene lo otro, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga será hecho. O sea, cualquiera, joven, niño, adulto, anciano, mujer, padre, lo que sea, se para frente al problema y dice que no dudare en su corazón, sino que creyere la palabra con fe y dijera ese monte, quítate y echa la mar, se tendrá que quitar el monte. Cualquiera que tiene el atrevimiento de no dudar acerca de la palabra de Dios, sino que creyere en lo que dice la Biblia, puede hacer que un monte se quite y se eche la mar. Cualquiera. Cuarto, la palabra nos da éxito en todos los aspectos de nuestra vida. Mira lo que dice Jueces 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ¿qué? De la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que ¿qué? Guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces ¿qué? Hará ¿qué? Prosperar. Pero mucha gente quiere prosperar sin meditar en la palabra de Dios. Pero mucha gente quiere prosperar sin guardar la palabra de Dios. Pero mucha gente quiere prosperar y se aparta de la palabra de Dios. No, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Tú quieres que todo te salga bien? Bueno, guarda la palabra de Dios. La palabra de Dios hace que todo obre para bien, hace que todo te salga bien. En la universidad todo te va a ir bien, pero si guardas la palabra de Dios. En la escuela todo te va a ir bien, pero si guardas la palabra de Dios. En el trabajo todo te va a ir bien, pero si guardas la palabra de Dios. En cualquier aspecto de tu vida te puede ir bien, pero si guardas la palabra de Dios en tu corazón y la confiesas. Y mira este versículo, porque mucha gente habla acerca de que no, que es que yo tengo mala suerte, no es que a mí todo me va mal, no. Tú tienes el poder de decidir qué es lo que tú quieres para tu vida. Mira lo que dice Deuteronomio 30:19, por eso digo que apunte y puedan meditar acerca de lo que estoy diciendo. Estos versículos son claves, son muy importantes para nuestra vida. Mira lo que dice Deuteronomios 30:19, no sé si lo pusieron ya, dice, mire, a los cielos, hablando Dios, y a la tierra, llamo por testigos hoy contra vosotros, o sea, contra nosotros. Dice, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la ¿qué? Y la maldición. Ahora viene el requerimiento. Escoge tú pues, para que vivas tú y tu descendencia. No es que yo tengo mala suerte, no. Tú escogiste lo que tú ibas a vivir. No es que a mí todo me va mal, yo tengo la culpa. No, Dios no tiene la culpa nada, porque Dios llamó a la tierra y al cielo por testigos, que puso delante de ti la vida y la muerte, la maldición y la bendición. Tú escoges. Por eso digo que estos versículos son clave y retan al joven, porque no, que a mí todo me va mal, no, pues. Es que él nació más sabio que yo, es que a todos los exámenes sacan 5, sacan 100, no. Tú escoges la bendición o tú escoges la maldición. Tú escoges la vida o la muerte. Sí.
si a ti todo es si en tu vida todo es maldición y muerte, bueno, reevalúa lo que estás haciendo. Porque fuiste tú quien causaste eso en tu vida, no fue Dios. Dios no es responsable de tu fracaso. Dios no es responsable de que todo te vaya mal. Somos nosotros. Dios dijo, bueno, yo pongo delante de ti la bendición. Es más, te voy a decir que coja la bendición y que coja la vida para que te vaya bien y tu descendencia viva. Pero si tú no quieres la bendición, si tú no quieres la vida, pues allá tú escoges la muerte y la maldición. Y tú sabes las consecuencias que es escoger eso. Ahora mire, tu éxito en la vida está asegurado en la palabra, pero depende de ti recibirlo y creerlo. No tan solo con que la palabra ya diga que tú vas a tener eso, no. Requiere que nosotros lo recibamos y lo creamos. Y creamos en eso para poder tener éxito en la vida. Ahora viene en la segunda parte del mensaje. Somos libres por la palabra. Diga, yo soy libre por la palabra. Hay muchos jóvenes que dicen, no, es que yo no puedo liberarme de este espíritu de, no sé. No, es que yo voy a la iglesia, todavía la iglesia como que no me ha liberado. O sea, como que tú le das la responsabilidad a la iglesia de liberarte. Porque tú te la pasas durmiendo, te la pasas gateando, te la pasas arrancándote no sé qué, te la pasas ahí con los pies arriba, te la pasas ahí haciendo nada. Y tú quieres que la iglesia haga lo que tú no quieres hacer. Lo llevo más allá. Hay jóvenes que ven a otros que a todos les va bien. Dice, yo quiero tener lo que él tiene, sí, pero pregúntale lo que él hizo para tener lo que él tiene. No es que yo quiero predicar como tú, sí, pero tú te la pasas leyendo la palabra, tú le pasas diciendo, Espíritu Santo, borra todas esas cosas que hay en mí y ponme tu palabra, Padre. Y comienza a orar en lengua, y comienza a orar, Señor, dame la palabra, dame la palabra, dame la palabra, dame la palabra. Una semana, 2 semanas, dame la palabra, no la tengo. En la noche, en la mañana, Señor, en la tarde, dame la. O sea, hay jóvenes que quieren predicar como uno, pero no quieren pasar lo que uno pasa para poder predicar. Y quizás tú ves que alguna habilidad ahora, por la gracia de Dios y por su misericordia, porque no la tenía, algún don, alguna gracia, algún tipo de enseñanza hay en uno, porque uno se dispuso a cumplir acerca de la voluntad de Dios. Pero eso no vino de la noche a la mañana, eso vino de un ejercicio espiritual, de una constancia, de cuando no sentía a Dios me paraba y Señor, ayúdame, Padre, no sé cómo predicar, no sé cómo hablar, Padre, dame tu gracia, dame tu misericordia, Padre, necesito de tu misericordia, no sé qué le voy a decir, qué le voy a hablar, cómo se llama el tema, qué es lo que, no sé nada. Libres por la palabra de Dios. Mire lo que dice Juan 8:36. Son versículos claves, bases, que tienen que estar establecidos en tu vida. Juan 8:36 dice, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. O sea, si Jesús te liberó a ti a través de tú recibirlo con fe en tu corazón, ya tú eres libre. ¿Qué hace alguien que ha sido libre por la palabra y por Jesús, sometiéndose a la esclavitud del pecado si ya tú fuiste libre? ¿Qué hace alguien que es libre viviendo en esclavitud? Por eso la Biblia, si es que el Hijo libertare, seréis verdaderamente, o sea, tienes que asegurarte que verdaderamente tú tuviste un encuentro con Jesús y que Jesús te liberó a ti. Ahora, si no eres libre porque sientes opresión, bueno, ve a donde Jesús, no venga donde mí, no venga donde papá, dile, Padre, Jesús, quiero conocerte para que tú me hagas libre. Yo solamente pongo a veces el fundamento o la palabra, pero tú tienes que encontrarte con esa palabra viva. Si tú sientes, y yo también me he sentido así, que tú no eres libre en una área, pues comienzas a descubrir la libertad en Cristo que habla Pablo. Así que si el Hijo libertare, seréis. O sea, no hay ningún joven que puede decir que no es libre cuando Jesús se le presenta en su corazón.
Si Jesús está en tu corazón, eres libre del pecado, eres libre del problema, eres libre de las circunstancias, eres libre de cualquier concepto, eres libre de cualquier opresión, eres libre de cualquier enfermedad, eres libre de cualquier cosa que pueda acechar tu libertad, eres libre por la palabra de Dios. Ahora miren lo que dice Juan 8:31, el mismo capítulo, verso 31, dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían ¿qué? Creído. O sea, hay un requerimiento, es creer. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él. Dice: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. O sea, todo aquel que es libre en Jesús tiene que permanecer en la palabra para poder ser entonces discípulo de Jesús. Un discípulo, prácticamente, tú te liberaste de la esclavitud del mundo para entonces ser esclavo de Jesús. Por eso Pablo decía: soy esclavo de Jesús. Jesús es mi Señor. Jesús es el que me manda, el que me dirige, el que me dice que hacer las cosas. Pero no podemos, dice la Biblia, servir a dos señores. O amarás al uno o aborrecerás al otro. Tú no puedes decir que tú eres un siervo de Jesús cuando todavía tú le sirves al mundo. Porque entonces Jesús no es tu Señor, es el mundo. Tú me puedes decir a mí, tú le puedes decir a los líderes, a papá: no, yo soy un siervo. ¿Sí, siervo con qué? ¿Con eso o con C? No, es que yo soy un siervo de Dios. Y como nos gusta decir esa palabra, que yo soy un siervo, y sacamos el pecho, sacamos todo lo que tenemos, lo que yo soy un siervo. Mira mis credenciales, mira mi Biblia, que tan grande es, más grande que la tuya. Sí, pero si tú permaneces en la palabra, es que entonces eres discípulo de Jesús. Y yo sé cómo todavía no tengo la capacidad esa que papá tiene para poder discernir a profundidad la vida de un joven, pero ya le estoy aprendiendo a escuchar al joven. Solamente le hago una pregunta, ciertas preguntas, y yo dejo que él hable. Como dicen en el mundo, lo dejo correr para ver qué dice. Y yo me doy cuenta si el joven está permaneciendo o no en la palabra. No se lo tengo que decir, me doy cuenta rápido. Una pregunta y no me comienza a hablar que esto y que lo demás, que el partido de fútbol, que mi hermana, que esto, que lo demás. Este joven está vacío de la palabra de Dios. Yo oraba en antes y decía: Señor, ¿por qué no levantas más jóvenes como Rosa? Que oró en base a toda la palabra de Dios. Pero hay jóvenes que: Padre, en el nombre de Jesús, Padre Celestial, te alabo, te bendigo, te exalto, te glorifico, tú eres fiel, y comienzan a hablar pura palabrería, pero no saben nada acerca de la palabra de Dios. Y es lo que tenemos, es lo que necesitamos para orar en base a lo que Dios nos ha prometido. Orar en base a la palabra de Dios. Hay jóvenes que oran una hora, pero solamente dicen aleluya, amén. No dicen nada acerca de la palabra de Dios. Pero si permaneciere la palabra en mí, seréis verdaderamente mis discípulos. Mira lo que dice Santiago 1:25. Santiago 1:25 dice: mas el que mira atentamente en la perfecta ley, o sea, mira con detenimiento a la palabra de Dios. Mira como el que va a escudriñar, como el que quiere encontrar los secretos escondidos, como el que quiere ver más allá de lo que los demás han visto. Mira con detenimiento, con atento en la perfecta ley, la que da libertad, y preserva en ella, no siendo que oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Y este será bienaventurado en lo que hace. O sea, mira con detenimiento la palabra, la que te da libertad, perseverando en ella, no siendo un oidor olvidadizo, sino uno que aplica lo que oye, primeramente en su vida. Todo creyente que ha nacido de nuevo por el Espíritu Santo ha sido hecho libre de todo el poder del enemigo, porque la palabra dice en Colosenses 1:13: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Cuando tú aceptaste a Jesús, tú estabas en tinieblas. Pero cuando tú recibiste a Jesús en tu corazón,
hubo un traslado de reino, del reino de la tiniebla al reino del amado Hijo de Jesús. Por lo tanto, tú vives, operas, caminas en base al reino en el cual tú fuiste liberado, que es el reino de Dios. Tú has sido trasladado del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Esta libertad es resultado de la redención que tenemos en Cristo por su sangre. Legalmente, oiga bien, legalmente Satanás no tiene ninguna autoridad sobre el creyente o sobre el cristiano o sobre el joven. Satanás no tiene ninguna autoridad sobre ti, pero tú se la puedes dar. Son dos cosas diferentes. Una cosa es que el diablo venga donde mí y yo le permita al diablo hacer lo que él quiere con mi vida, a que él venga y yo no se lo permita porque no tiene poder legal sobre mí. Pero él no respeta esta libertad, o sea que él va a hacer lo imposible para que tú lo dejes entrar. El joven necesita dos cosas para poder ser libre. Primero, adquirir el conocimiento de que es libre por la palabra de Dios, el documento legal de nuestra libertad, y luego ejercer por la fe esa libertad. O sea que tú tienes que batallar para tú poder ser libre a través de la palabra de Dios. Porque el mundo te ataca, el mundo te oprime, el mundo no quiere que tú seas libre, el mundo dice tú eres un esclavo, el mundo dice tú no vas a poder llegar. Y eso yo lo he vivido y lo seguiré viviendo porque es una resistencia, como que el mundo se opone a lo que realmente nos pertenece. Yo muchas veces he estado en condiciones en que me siento en un avance espiritual, me siento como que voy corriendo en el espíritu, como que voy a alcanzar las cosas, pero de repente como que todo se tranca, como que todo se cierra. Como que hay un impedimento a que yo pueda cruzar y adquirir lo que me pertenece legalmente. Siento como que los cielos se ponen de bronce. Siento como que hay una muralla que me deja, que me impide poder avanzar. Pero es ahí donde tengo que resistir al diablo. Es ahí donde tengo que creer lo que verdaderamente la palabra de Dios dice. Es ahí, aunque no tenga nada en el bolsillo, yo sé que Él me va a ayudar por su fidelidad. Aunque esté padeciendo la enfermedad que esté padeciendo, yo sé que me va a sanar. Aunque esté padeciendo cualquier circunstancia, yo sé que Él es mi redentor y aún el polvo me va a levantar. O sea, es ahí donde tenemos que ejercer la fe para poder ser verdaderamente libres. Porque Dios se va a resistir a tu libertad. Somos libres por la palabra. Diga, yo soy libre por la palabra. Bajo este punto resalto el permanecer en la palabra de Dios. Nótese que Jesús le estaba hablando a los judíos que habían creído en Él, lo que prueba que después de creer en Jesús es necesario permanecer en su palabra. Podemos entender esto como el creyente tiene que disciplinarse a vivir y a estar y pensar en la palabra. Tú tienes que disciplinarse a oír la palabra de Dios. Llegó un momento en mi vida que yo dije, ¿qué está pasando conmigo? ¿Qué está pasando? Que papá está predicando, pero yo siento como que no hay un avance en mí. Y yo venía a todos los cultos, no había nada en que yo faltara. Y yo decía, tiene que haber algo que yo estoy haciendo mal, porque no es Dios que está mal, es que yo soy que estoy mal. Hay algo en mí que estoy aplicando mal que no me da la libertad que yo quiero gozar. Y yo dije, tiene que haber algo, y comencé, y entonces yo dije, yo me voy a determinar a escuchar a papá hasta que yo encuentre lo que yo estoy buscando. Y me levantaba y mi desayuno era púlpito de un rosario. Mi almuerzo era púlpito de un rosario. Mi merienda, púlpito de un rosario. En la noche, púlpito de un rosario. No podía dormir, escuchaba otra prédica. Comencé a educar mi espíritu a escuchar la palabra de Dios. No al hombre, a la palabra que él hablaba, la palabra que él hablaba. Y comencé. Y eso comencé a experimentar en mi vida una libertad que yo ahora puedo sentir y gozar y experimentar. Pero ahí sigo escuchando la palabra. No es porque ya soy libre, ya me siento libre, ya me siento gozoso, ya voy a dejar de escuchar. No. Yo tengo que seguir educando mi oído a escuchar la palabra de Dios. Y eso va a crear un apetito en tu espíritu. Tú tienes que crear un apetito en tu espíritu, el que te guste oír la palabra de Dios y comenzar a leer la palabra de Dios y comenzar a leer. Y yo me discipliné y aunque no quería, a veces ponía la prédica y me dormía, a veces no entendía nada en los 50 minutos, a veces sí entendía todo, a veces no comprendía que ese versículo que está hablando no lo encontraba, pero
comencé a educar mi oído, comencé a educar mi oído, comencé a educar mi oído, hasta que el punto en que yo no puedo escuchar, yo no resisto escuchar a otro predicador. Porque eduqué tanto mi oído a escuchar la verdadera palabra, que cuando oigo algo que como que está torcido, como que algo en mí como que lo rechaza. Entonces eso pasó porque yo me discipliné casi por 3 años, y todavía lo hago, a escuchar la palabra de verdad. A escuchar la palabra de verdad, a escuchar la palabra de verdad. Esto es lo que constituye a uno que ha creído un verdadero discípulo de Jesucristo. Esto es muy importante porque cuando Jesucristo le dio la gran comisión en Mateo 28, 19, dijo: id y haced discípulos. Pero él nos explicó el verso. En el próximo verso el 20 dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. O sea que Él mandó ir y hacer discípulos, pero enséñenle a guardar lo que yo les he mandado. O sea, instruyanle, capacítenlo, guíenlo acerca de las cosas que yo les he hablado. Un discípulo es un aprendiz, uno que recibe la enseñanza. Y el Espíritu Santo va a usar la palabra para enseñarte acerca de Jesucristo. Segundo, conociendo la palabra capacitará al joven para conocer la verdad. O sea, la realidad de todas las cosas, sean estas espirituales o naturales. Tú puedes discernir cuando alguien te está hablando en su naturaleza o en las cosas carnales, y cuando alguien te está hablando en el espíritu. Porque la palabra dice, la Biblia dice que la palabra es más cortante que una espada de 2 filos. Dice que penetra hasta partir el alma del espíritu. O sea, la palabra divide la parte almática de tu vida y divide la parte espiritual. La palabra te da la capacidad de poder ser más espiritual que almático. Y como le dije cuando entré a la cárcel, hoy yo no vengo a emocionarte. Porque a ella le gusta aplaudir mucho, a ella le gusta amén, gloria a Dios, y comienzan a aplaudir y comienza un gol y comienzan a saltar y a brincar, porque esa es su forma de expresar la alegría que ellos sientan los que estén presos. Y lo primero que le dije: hoy yo no vengo a emocionarme, hoy vengo a predicarte la palabra. Así que si no recibo ningún amén o no recibo ningún aplauso, no me interesa, porque yo vengo a predicarte la palabra. Y le comencé a meter la palabra de Dios. ¡Pah! Y oía silencio. Yo te dije que no te venía a emocionar. Yo dije que venía a predicar la palabra de Dios. Y la palabra iba cayendo. Le prediqué lo mismo que le prediqué a ustedes, ocupados en vuestra salvación. Y la palabra iba cayendo, iba cortando, iba partiendo el alma del espíritu. O sea, yo no necesito que tú reacciones a lo que yo estoy predicando. Yo no soy alimentado de tu buena cara o de tu mal rostro. Prácticamente papá me ha enseñado a mí a que no dependa de los aplausos, a que no dependa del buen ánimo, de la receptividad que hay. Yo dependo de lo que la palabra de Dios puede hacer en un creyente. Por eso yo me he enfocado en, más que emocionarte, ahí salten, brinquen, gócense. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen aleluya? Güey, gloria a Dios. No. La palabra es lo que va a cambiar tu vida. Y yo confío en lo que la palabra puede hacer en vez de lo que yo te puedo hacer a ti. Entonces la palabra capacitará al creyente a conocer la realidad espiritual y natural. Satanás es el padre de mentira. Oiganlo bien, Satanás es el padre de mentira, y para poder luchar contra él efectivamente tenemos que conocer la verdad. Tú no puedes vencer a Satanás con mentira. Tú no puedes vencer a Satanás con tinieblas, porque él es el padre de la mentira. Él tiene tinieblas en sí. Tú tienes que vencerlo con algo más fuerte, que es la verdad de la palabra de Dios. Porque una casa dividida contra sí misma no puede prevalecer. O sea, tú permitiendo a Satanás en tu vida no vas a poder vencer a Satanás afuera. Tú tienes que permitir que la verdad de la palabra de Dios entre en ti para tú poder vencer a Satanás. Tú no le puedes decir al diablo: Satanás, te reprendo, cuando tu vida está llena de Satanás. Eso es lo que decían los fariseos. ¿Cómo Beelzebú? Decía Jesús: Beelzebú, y va a echar fuera a Beelzebú. Cuando Jesús le dijo: por el dedo de Jehová te echó fuera en el nombre de Jesús. Y él decía: por Beelzebú. No, ¿qué Beelzebú? Si Beelzebú no puede echar afuera a Beelzebú. Es Dios quien puede echar afuera al diablo. Es la luz quien puede echar afuera las tinieblas. Es la palabra lo que nos va a hacer vencer al mundo.
Entonces, Satanás es el padre de la mentira y para poder luchar efectivamente contra él tenemos que conocer la verdad. Dice que la verdad nos hará libres. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Hay que conocer más de Jesús. Acerca de lo que él dijo acerca de la verdad, y la verdad nos hará libres y podamos luchar contra la mentira. Por eso Pablo decía en Efesios 6:14, dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. O sea, cíñete, amárrate. Que la palabra te sostenga, que la palabra te aguante, que la palabra pueda hacer en ti alguien con la capacidad de poder vencer al enemigo. Cíñete con la verdad. Si estás ceñido con la verdad, la mentira del diablo nunca podrán movernos de nuestra fe en nuestro Señor Jesucristo. Hay jóvenes que quizás comenzaron bien, pero ya hoy creen en otras cosas. No, es que yo soy panteísta. Es que a mí me gusta la naturaleza. Yo creo que Dios es la naturaleza y la naturaleza es Dios. Porque comenzaste a escuchar cosas y como no tenías un fundamento de la verdad en ti, cualquier cosa te puede tumbar. No es que ahora yo soy mormón y no sabes ni con qué se escribe mormón. No es que a mí me gusta los testigos de Jehová, sí, pero tú no conoces lo que realmente implica ser un testigo de Jehová. No es que ahora yo soy agnóstico y te vienen con términos, pero no saben ni cómo se escribe ni cómo se deletrea. En estos días veía a alguien, que no me estoy burlando, pero yo decía: Señor, ¿cómo le digo que está mal escrito? Decía: acércate. Ahora así como que acércate a Dios, y lo escribió con H. Yo decía: Señor, pero Dios mío, o sea, ¿cómo me voy a acercar? ¿Cómo le va a inspirar a otros a que se acerquen y está mal escrito la palabra que se acerquen a Dios? Pero bueno, ahí vamos en el camino a enseñarle que no se escribe así. Pero, o sea, hay gente que desconoce totalmente la palabra y quieren inspirar a otros cuando no se han inspirado ellos mismos. Entonces, cíñete con el lomo. Cíñete en tu lomo con la verdad. Cíñete con la verdad. Cíñete con la verdad. Que la palabra te apriete, que la palabra te dirija, que la palabra te dé el norte. Que la palabra te dirija, que te instruya, que te capacite para poder caminar esta vida. Mira, hay 4 cosas, perdón, 1, 2, 3, 4, 5. Hay 5 cosas que la Biblia nos revela y lo podemos resumir en esto. Esta predica, esta enseñanza, yo la saqué de un libro de papá. Y papá resume 5 puntos en que la Biblia nos revela estas cosas. Dice que primero la Biblia nos revela a Dios. Él se revela a sí mismo en su palabra como un Dios bueno y misericordioso. Segundo, la Biblia nos revela a Jesucristo, su Hijo, como la única solución a los problemas de este mundo. Tercero, la Biblia nos revela al Espíritu Santo como el poder de Dios operando en la tierra a través del creyente. Cuarto, la Biblia nos revela a Satanás. La palabra nos hace conscientes de que Él es nuestro enemigo. Y quinto, la Biblia nos revela a nosotros mismos. ¿Por qué? La palabra nos revela lo que somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y lo que podemos hacer en Cristo. Tercero, la verdad nos hace libre. La verdad nos hace libre. Dice Gálatas 5:1. Gálatas 5:1 dice: estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libre. O sea, Cristo te hizo libre, pero tienes que estar firme en la libertad que Cristo te hizo libre. Dice: y no estéis otra vez sujetos al yugo desigual. No estéis otra vez sujetos al yugo desigual. Tú sabes que, y cabe destacarlo y cabe mencionarlo, tú sabes que, ¿por qué a alguien le dice o por qué le decimos a las muchachas o a los muchachos: no te unas con yugo desigual? Porque claro, tú crees en Jesús, tú estás emocionada, que estás encantada, estás gozando tu libertad, pero tú te vas a relacionar con alguien que no cree en lo que tú crees. Te vas a relacionar con alguien que quizás nunca vendrá a la iglesia. Tú no tienes la capacidad de hacer que nadie pueda rendirse a los pies de Jesús. Es Jesús quien hace rendir a la persona. No, es que yo voy a hacer que ella venga a la iglesia. No puedes hacerlo. No, es que yo voy a hacer que él se convierta. Tampoco. Porque tú no eres el Espíritu Santo.
Digo, hay excepciones a la regla, hay casos en que han ocurrido porque de verdad el joven tenía un propósito de Dios con ellos, tenía un propósito de Dios con él. Por lo menos en el caso de papá le predicó a mamá, la hizo que aceptara a Jesús, le enseñó la palabra y mamá lo recibió, pues bueno, se casó y tuvo la gran dicha de poder ser una mujer de Dios hasta el día de hoy. Pero hay gente que no va a oír lo que tú dices, hay gente que quiere otra cosa. No te engañes, como dice Pablo, no os engañéis. Es un autoengaño creer en que tú vas a hacer que alguien que está en el mundo se convierta a Jesús solamente para que se case contigo. No es que yo voy a hacer que salga de la discoteca y venga a Jesús, no lo puedes hacer por Dios, ni tú has podido, vas a poder que hacer con otros. Entonces la Biblia dice, no te unas a yugo desigual. No te unas a un yugo. Un yugo es lo que le ponían a las vacas, a los que hacían estas cosas, agricultura, le ponían un yugo para que el yugo los mantuviera dirigidos. O sea, Jesús te libertó, te quitó el yugo y tú te vas a poner otro yugo encima. Exactamente, masoquista. Porque todo lo que hizo Jesús para quitarte el yugo y tú te vas a poner otro yugo encima ya estando libre. No te unas a yugo desigual, dile que está a tu lado, no te unas a yugo desigual, por Dios. No creen lo que tú crees, por eso dice la Biblia, qué concordancia hay entre Belial y Dios, qué unión hay entre la luz y las tinieblas. O sea, no hay una sinergia, no hay una unión entre las tinieblas y la luz. O eres luz o eres tinieblas. O eres del diablo o eres de Dios. No somos híbridos como papá dice, no podemos estar aquí, mitad acá. Entonces, por cuanto no eres ni frío ni caliente, te vomitaré de mí. O sea, Dios vomita a la gente que quiere estar en las dos aguas. Eso no lo dije yo, eso lo dijo la Biblia, así que búscalo para que usted pueda corroborar lo que estoy diciendo. Mire este ejemplo me encantó. ¿Cuántos han oído de la guerra civil que se libró en Estados Unidos? Y de repente, quizás usted nunca leyó, porque no le gusta leer, pero bueno, yo se lo voy a explicar. En Estados Unidos había una ley que le permitía a personas acaudaladas o con poder tener esclavos. Y como siempre la historia nos ha puesto en ese, los esclavos eran los negros. Porque lo veían como una raza inferior y que estaban para hacer las cosas que los otros no querían hacer. Entonces Lincoln, el presidente Lincoln, peleó una guerra por libertar a los esclavos. Él no creía en que alguien tenía que someter a otra persona involuntariamente, sino que él creía en la libertad de decisión. Entonces Lincoln libró una batalla, pero cuando Lincoln ganó la guerra, cuando Lincoln estableció por ley, por constitución, que abrogaba, que eliminaba, que quitaba por completo la ley de la esclavitud, habían hombres que todavía estaban esclavos porque no conocían lo que Lincoln había hecho. Lincoln declaró la libertad, ya son libres porque vencí la guerra, pero había gente que como no conocía lo que Lincoln había hecho, todavía seguían siendo esclavos. Aún Lincoln estando vivo y habiendo ganado la guerra. Es lo mismo que sucede con los cristianos. Ya Jesús murió en la cruz del Calvario, te dio la libertad, pero la gente todavía sigue siendo esclava. ¿Por qué? Porque desconoce de la libertad que se le compró en la cruz del Calvario. ¿Cómo es posible que alguien que te dio libertad y tú desconoces que te ha dado la libertad? Y todavía te sometes al yugo del mundo, al yugo del infierno, al yugo de todas estas cosas. Lincoln había declarado la libertad. Así mismo le sucede a creyentes cuando no leen la carta de libertad, que es la palabra de Dios específicamente en el Nuevo Testamento. Satanás nunca va a informarle a un creyente de que Dios le ha hecho libre. Nunca. No espere que Dios te diga tú eres libre por la palabra. No te lo va a decir. Tenemos que descubrirlo, al buscar la Biblia, al leer la palabra. Y por ejemplo te voy a dar 4 y termino. Cosas que Jesús nos ha libertado. Primero, Jesús te libertó de la muerte espiritual. Jesús te libertó del pecado. Jesús te libertó de la enfermedad.
Jesús te libertó de la opresión demoníaca. Y Jesús te libertó de la pobreza. Así que Él se hizo pobre para que con su pobreza fuésemos enriquecidos. ¿Qué haces tú pobre cuando ya alguien pagó por tu pobreza? Hoy veía un documental, no me acuerdo el video que estaba viendo, que la Madre Teresa de Calcuta iba a donde la gente que tenía lepra y le decía, a los indoctables, le decía, pero ¿por qué te quedan ahí? No es porque el karma decidió que yo tuviera lepra y ya para qué no me voy a bañar. No me voy a levantar, me voy a quedar ahí tirado porque ya voy a dejar que la lepra me consuma. Y la Madre Teresa de Calcuta iba y le decía, levántense, báñense, vístanse, alégrense. ¿Qué pasa? Ustedes pueden ser sanos. Pero la gente decía, no, ¿para qué? Si ya tengo lepra me voy a morir. Es lo mismo que Jesús está haciendo. Oye, yo te liberé, te liberé, te liberé, te liberé. Libértate, levántate, resplandece, tú eres luz. Yo conquisté la muerte por ti. Yo te hice libre, te hice coheredero y heredero juntamente con Jesús. Te bendije en lugares celestiales juntamente contigo. O sea, hice todo por ti para que tú vivas en una libertad en Cristo Jesús. Pero falta que el joven conozca la palabra de Dios. Y yo hoy, por la gracia de Dios, conozco todas estas cosas y lo sigo leyendo y me sigo instruyendo. Pero si no hubiera tomado una decisión en mi vida determinativa de leer la palabra de Dios, escuchar la palabra de Dios y comprender la palabra de Dios, nunca hubiera llegado al nivel en el cual yo me encuentro. Nunca hubiera podido gozar de esta libertad en Cristo Jesús. Y todavía tengo batallas, claro que la tengo, pero ya conozco. O sea que cuando el diablo viene a mi vida a echarme un cuento, yo le digo, voy a echarle ese cuento a otro. Porque yo conozco lo que está escrito. Y claro, él se me va a resistir, pero la palabra puede más que él. Pero ¿qué pasa con el joven que por fuerza hizo una oración de fe sin saber lo que está haciendo? Y viene el diablo y lo zarandea. Como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, el diablo me ha pedido para zarandearte. Y por eso Jesús le cambió el nombre de Simón a Pedro. Simón era como una palma que la movía cualquier cosa, pero Pedro estás fundado sobre la roca. Tú tienes que dejar que la palabra cambie tu vida, cambie tus emociones, cambie lo que tú piensas, cambie hasta tu nombre. Dios no le podía dar una descendencia a Abraham si primero no le cambiaba el nombre. Dios no podía hacer nada de lo que le iba a hacer con Saulo si primero no le cambiaba el nombre. Dios tuvo que cambiarle la identidad a esta persona porque tenía un movimiento tan grande que tuvo que cambiarle todo el concepto que ellos tenían de ellos mismos. Y Dios también lo puede hacer contigo. Dios también te puede cambiar a ti de nombre. Dios también te puede, es más, no te acomodes al nombre que tienes aquí en la tierra porque dice la Biblia que cuando vayamos al cielo vamos a tener un nombre nuevo. Así que no me acostumbro a Cristian porque yo no sé cómo es de arriba, pero voy a tener un nombre nuevo. No me acostumbro tanto a este mundo porque este mundo es pasajero, va a pasar. Sus placeres pasan, sus deseos pasan, todo lo que está en este mundo es pasajero, es perecedero, pero los que permanecen en la palabra de Dios permanecen para siempre. Denle un fuerte aplauso a Jesús. Entonces hoy hemos sido enseñados, capacitados, habilitados para reconocer que la palabra tiene poder. Así que no quiero ver a ningún joven debilitado, porque la misma palabra dice que ella te puede fortalecer. Pablo decía, aunque mi hombre exterior se va desgastando, mi hombre interior se va fortaleciendo día con día. No es que la debilidad de la carne va a terminarse porque mi poder se perfecciona en medio de tu debilidad. No es que no puedo, tú eres templo y morada del Espíritu Santo. No es que no tengo a nadie, Él es tu ayudador. No es que me siento solo, Él es tu consolador. No es que necesito un padre, Él es tu padre. No es que requiero amor, ya Él te amó desde antes de la fundación del mundo. No es que quiero ser fortalecido, bueno, fortalecerte en la palabra de Dios. O sea, no hay excusa. Tenemos una palabra que es poderosa, pero hay que experimentarla, hay que leerla. Y yo no te digo que mañana tú comiences a leer toda la Biblia, porque es imposible que la leas en un día. Te va a atormentar, tu cerebro va a hacer un cortocircuito aquí. Hay días
en que leo y leo y leo y como que tengo que cerrar la Biblia porque ya no aguanto más. Y cierro la Biblia y como me cojo un aire porque es tanta la palabra de Dios que como que me atrofio, como que ya no puedo más. Pero es ahí donde le pido, Señor, ensancha mi espíritu. Y una vez le decía a papá, no es que los que estamos oyendo la palabra como que nos quedamos, sino es que tanta palabra que no he comprendido lo que el pastor predicó el lunes y ya el viernes me está diciendo otra cosa. O sea, estoy digiriendo lo que el pastor Vladimir habló de la fidelidad de Dios cuando papá viene con la fe. Otra cosa. Entonces yo le decía, enséñeme a cómo yo, porque estoy atorado, espiritualmente hablando. Pero papá me decía, es ahí donde tienes que ensanchar tu espíritu para poder recibir más. Y como un vaso lleno va a poder recibir más si no se vacía. Es ahí lo que el joven tiene que hacer. Vaciarse para que te pueda llenar. Cierra tus ojos. Y reconoce el poder de la palabra de Dios en ti. Padre, hoy reconocemos el poder de la palabra que opera en nosotros. Y yo junto a estos jóvenes, Padre, reconocemos que la palabra tiene poder en nuestra vida para sobreedificarnos. Padre, te pedimos, Señor, que la palabra comience a operar en nosotros, Señor. Ese poder que hay en la palabra de Dios, Padre, tenemos confianza en la palabra, ponemos nuestra fe en la palabra, ponemos nuestra confianza en la palabra, Padre. Sabemos que tú eres fiel, Señor, que tú eres el mismo ayer, hoy y por los siglos. Si tú cambiaste a Moisés, si tú cambiaste a Jacob, Padre, si tú cambiaste a David, si tú cambiaste a Josué, Padre, si tú cambiaste al mismo Abraham, Señor, si tú cambiaste a Isaac, Señor, a José, a todos esos grandes, Señor, hombres de Dios que fueron, Padre, tú también puedes cambiar a Pedro, tú también puedes cambiar a Marta, tú también puedes cambiar a cada joven que hoy está aquí presente, Padre. Sabemos que tú no haces excepción de personas, Señor, pero requerimos que el poder de la palabra de Dios que sale de tu boca venga a nuestra vida, Señor, y actúe y nos cambie, nos capacite y nos habilite. Vamos, reconoce el poder de la palabra de Dios. Y yo reconozco el poder de la palabra de Dios en mi vida. Yo reconozco el poder de la palabra de Dios en mi vida, Padre. Tú puedes cambiar mi corazón. Tú puedes cambiar este corazón de piedra, mi corazón de carne, Padre. Tú ves mi debilidad, tú ves mi padecimiento, tú ves lo que estoy sufriendo, Padre. Tú ves mi soledad, tú ves mi enfermedad, tú ves lo que estoy pasando, Padre. Pero más poder hay en tu palabra, más poder hay en tu palabra. Queremos ser jóvenes de la palabra de Dios. Queremos ser jóvenes constantes, perseverantes, aguerridos, fortalecidos, Señor, enriquecido en la palabra de Dios, Padre. Comienza a fortalecerte en la palabra. Dile, yo permito que el poder de la palabra de Dios me fortalezca. Dile, yo permito que el poder de la palabra de Dios me fortalezca. Fortalécete en el Espíritu. Dile, Espíritu Santo, fortalece mi hombre interior, fortalece mi vida, fortaléceme con la palabra de Dios. Vamos, comienza a fortalecerte con la palabra de Dios. Hay una energía que la palabra de Dios contiene. Hay un poder que la palabra de Dios contiene. Hay algo que está dentro de la palabra de Dios. Es un dunamis, es un poder, es algo que la palabra de Dios hace en nosotros. En el nombre de Jesús yo declaro que el poder de la palabra de Dios nos cambia, que el poder de la palabra de Dios los levanta, los capacita, los habilita, que el poder de la palabra de Dios hace en ellos, Señor, un cambio drástico, un cambio, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Ellos no serán lo mismo, ellos serán, Señor, jóvenes cambiados, transformados, edificados, Padre. Vamos, comienza a declarar la palabra de Dios, Padre. Solamente di la palabra, solamente di la palabra, Padre. Tú lo vas a cambiar, tú lo vas a transformar. Hay poder en la palabra, hay poder en la palabra, hay poder en la palabra. Vamos, permite que la palabra de Dios fluya en tu vida. Permite que la palabra de Dios te pueda cambiar. Permite que la palabra de Dios, dile, Espíritu Santo, me abro, Señor, a la palabra de Dios en mi corazón. No resista a la palabra de Dios, no resista a los cambios, no te resista ante el cambio del Espíritu Santo, no resista la voz del Espíritu Santo en tu vida. Dile, Espíritu Santo, me abro. Espíritu Santo, dame entendimiento, dame sabiduría, Padre. Quiero conocerte, quiero cambiar, Padre, pero necesito la palabra de Dios en tu fundamento. Oh, Espíritu Santo, Espíritu Santo, Espíritu Santo. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios.
Hay poder en la palabra de Dios. Hay poder en la palabra de Dios, Señor. Yo he declarado tu palabra, Señor. No es en mi poder, no es en mi conocimiento, no es en mi sabiduría, no es en los conceptos, Señor, sino es en la palabra de Dios, Señor. La palabra es la que permanece para siempre, Padre del cielo y tierra pasará, mas tu palabra no pasará, Señor. Declaramos la palabra de Dios sobre su vida, Padre. Sánalos, restáuralos, capacítalos, Señor. Levántalos, Padre, como dice el Señor. El centurión solamente di la palabra y mi criado sanará, Señor. La palabra ya fue dada, la palabra ya fue dada. Sé luz en medio de la tiniebla, sé sal en medio de este mundo, sé fortalecido, sé capacitado, sé engendrado en la palabra, nace por la palabra, crece en la palabra, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Aquí hay una presencia de Dios. Vamos, levanta tu mano y recibe el poder de la palabra de Dios. Recibe el poder de la palabra de Dios, recibe el poder de la palabra de Dios, recibe el poder de la palabra de Dios en el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro que los jóvenes van a salir capacitados, van a salir, Señor, en el nombre de Jesús, habilitados en el poder de la palabra de Dios. Y cuando le puedan dar un fuerte aplauso a Dios.